Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 6 de mayo del 2026 con 25 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, señores, muchas opiniones relativas al tema de la cancelación, de la suspensión de los trabajos del proyecto minero Romero, que quien lo empezó, que quien lo aprobó, que quien lo continuó. Es como tirarse la pelota ahora que salirse debajo de la patana. Bueno, la situación es complicada, pero al final del día era to be or not to be, la encrucijada. Se podía haber aguantado un poco más, esperar el estudio medioambiental, un estudio medioambiental que no puede decir otra cosa estando en la cuenca alta de la cordillera, de la montaña, en la margen de influencia del río San Juan, afluente de la presa de Sabaneta y de más aguas abajo del Yaque del Sur. Las consideraciones eran muy complicadas, por más que se trató de explicar. Y ahora tenemos al CONE, la Asociación Minera, las repercusiones a nivel internacional, porque ustedes ven cómo los mercados reaccionan. Por ejemplo, ayer Donald Trump volvió, que dice un amigo mío, de reculiao, de retroceso, dio para atrás de nuevo, las amenazas. Antier había dado amenazas, iba a acabar, que si un barco le atacaban, le metieron tiro a barco y no pudieron cruzar, declaró que las armadas, que 15.000 efectivos, que 212 destructores y un paquete de barcos iban a garantizar el paso por el estrecho, no por la parte de las aguas territoriales iraníes, porque en 30 millas que hay una parte de las 12 millas náuticas que le corresponden a cada país, en la parte de Omán, pero a Irán hay un sitio donde hay que dar una vuelta ahí, en el estrecho, donde Irán ha dicho, aquí hay que pagar, y hasta ha creado una institución por ley. Y están cobrando un peaje de $2 millones para los tanqueros, que no es nada. Yo le calculé un día aquí cuánto era por galón. Eso era chele, pero un peaje. Pasan 60 tanqueros al día, entre tanqueros y metaneros. Pero ¿cómo reaccionan los mercados? Tan pronto Donald Trump dice que va a haber una tregua, que me pidieron, me rogaron, me llamó papá Dios y que está bueno, todos los ángeles, y los mercados así, se tranquilizan. El petróleo baja, el precio de los bonos sube, las acciones se encampanan y los mercados se ponen positivos y empiezan las ganancias, porque el mundo lo que está es loco por una bocanada de tranquilidad. Una bocanada de aire fresco. Pero cuando Trump tiene ese fuelle ahí metiéndole fuego a la cosa, con esa acabando, hablando que voy a destruir, que lo voy a borrar de la faz de la tierra, que voy a acabar con la civilización, que le voy a acabar con los puentes, con las plantas eléctricas, sabiendo todo el mundo que eso es bragging, alardeando, asustando, el matón de esquina, como Pedro Navaja. Porque sabe que si hace eso, Irán va a retaliar destruyendo. ¿Qué hizo ayer a Irán? No le atacó en Emiratos Árabes Unidos, el centro industrial más grande que tiene, donde hay gasoductos, oleoductos que llevan petróleo hasta aquí, por abajo de Omán. Entonces, no que no están destruidos, no que están totalmente pulverizados. Mucha bla, 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 para consumo, porque a veces hay dos públicos. Él dice una cosa, Irán le dice, eso no es verdad, que vamos a buscar, excavar el uranio que está por allá enterrado después de los bombardeos. Irán dice, ¿quién ha dicho? ¿Cuándo nosotros le hemos dicho eso? Asegura que Irán está vuelto loco y sin idea, queriendo negociar. Irán tiene, aunque tiene un bloqueo naval de todos los puertos que no le están entrando ingresos, pero usted puede estar seguro que China no lo va a dejar solo, un aliado, ni Rusia tampoco, ni los ha dejado solo. El canciller chino dice que es una guerra ilegítima la que se desarrolló Estados Unidos
Entonces, al echar para atrás anoche, de nuevo, ya suspende la operación Libertad, que iba a cruzar a los barcos, pero nadie se va a atrever, por más guardia que tú me pongas, y si piso una mina de esa, si piso, quiero decir, si se encuentra una mina marítima y explota un barco cargado de combustible, ¿se lo va a pagar Donald Trump? Un barco cargado de combustible, 2 millones de barriles a $100 el barril, son 200 millones de dólares. Pero por Dios, más el barco. Entonces, no es verdad. Los seguros no lo van a garantizar. ¿Quién se va a atrever a eso? Más que vengan los iraníes y le metan como a los que intentaron pasar las lanchas rápidas con misiles, fuan y le tiraron. No es verdad. Pero, desde que hay una decisión positiva que tranquiliza los mercados, miren cómo de una vez el petróleo baja. Ayer, como cerró anoche, 106, ayer había cerrado en 106, había bajado a 104. Ayer cerró, había estado en $106, ayer cerró en 102. Pues esta mañana a las 6 de la mañana, después de la noticia de anoche de Donald Trump de que se suspendía la Operación Libertad y porque eran tiro para allá y tiro para acá, lo que analizábamos ayer, pero de qué cese al fuego que están hablando, si aquí lo que hay es tiro y atacan a los cargueros y nadie se atrevió a pasar, y el que se ha acercado, que cruzaron 2 destroyers, Irán dice, eso no es verdad, y le dispararon. Entonces, en un momento llegó a bajar a $91 el barril. Esta mañana a las 6 de la mañana, cuando yo me senté al programa, preparar mis asuntos aquí, había bajado a $91 el barril de petróleo, de 106, había caído 12%, igual a aquella vez cuando él declaró de las 48 horas, el cese, es verdad, y después dijo, va a acabar con ello en 48 horas, si no abren el estrecho, y a las 6 de la mañana sacó su escrito, y hay un viaje gente de la del que se llegaron de dinero, y los mercados cayeron más de 10, hubo que intervenir, 12%, cuando pasa de 10%, pero la bolsa no había abierto. La mercantil de Nueva York abre junto con el programa cuando nosotros arrancamos a las 9. Pero fíjense ustedes, esos son contratos a futuro, que se hace transacciones electrónicas que se siguen haciendo, y la gente cayó el precio, porque obviamente todo el mundo sabe que si el tipo echó para atrás esas cosas, porque eso iba a provocar problemas, porque Irán le dijo, por aquí no va a pasar nadie, eso no es verdad, aquí hay que cantearse. Ya creó una institución, ahorita lo vamos a ver, para cobrar los 2 millones y el peaje que está cobrando ahí. La autoridad del paso del Golfo, que se llama, como en el estrecho, como el canal de Suez, o en Panamá. Bueno, entonces eso pasó igual que lo que sucedió con lo de la mina aquí. Cualquier decisión en Australia de una empresa que cotiza en bolsa, que tuvo un problema medioambiental, y que la población, y que inmediatamente eso afecta el valor bursátil, las acciones, cada acción tiene un valor, $2, $10, $20, $200, en función de la cantidad de acciones emitidas, eso da un valor de capitalización. Pues obviamente se afectan el valor de esas empresas, pero son empresas que tienen que asumir sus riesgos. Y así como invierten en una exploración y exploran y no encuentran nada, ¿y a quién se le pueden ir a quejar? A nadie. También exploran, encontraste, pero las circunstancias se dan de que tú encontraste en donde hay una presa, de que tú encontraste en donde pasa un río que alimenta toda la parte sur del país. Entonces eso tenía otros bemoles. Usted decidió seguir para adelante. No es un proyecto, son 17 concesiones en todo el sentido que hay para lo de San Juan. Por eso que decían lo de la Academia de Ciencias, se quiere convertir en un distrito minero. La población no está de acuerdo. Entonces esos son de los riesgos que usted asume cuando hace los proyectos. Porque hay gente aquí que está descubriendo el agua tibia ahora. Para probar la concesión, como lo dijo el presidente ayer, que tuvo que aceptarlo, porque primero dijo, no, yo no puedo hablar porque yo no tengo los documentos, ciertamente.
no había el estudio medioambiental. Muchos alegan ahora que se podía esperar el estudio medioambiental, que se debió esperar el estudio medioambiental. Yo decía ayer que el presidente tiene números, encuestas diarias, y él sabía lo que estaba pasando, más el desaguisado que cometió la autoridad en la marcha del domingo, innecesario. Eso fue poner a la población engrengueñada, como dicen, sí. Porque una marcha que fue, primero la quisieron bloquear, que no se podía el paso, no sé quién dio la autorización después, porque era un despropósito, un disparate. Dejen que la gente vaya en jolgorio para allá arriba. ¿Qué van a hacer? No van a hacer nada. Si lo que quieren es proteger su presa y lo que están es eso, no, bloquearlo. Y después allá, no sé, que aparecieron unos locos, tiran piedras, se armó un desastre, la autoridad ya. Entonces, después de eso, obviamente el daño ya estaba hecho. Entonces, hay muchas opiniones, se puede decir una cosa, se puede decir otra, pero la realidad es que para que el proyecto recibiera el visto bueno, la aprobación del Ejecutivo para la concesión, ya para la explotación, que es muy diferente a lo que es exploración y hacer todas las inspecciones y las indagatorias. Y decía yo al principio, cuando oía hablando al CEO de Gold Quest Dominicana, que garantizaba que no había nada, que el estudio medioambiental, yo decía, bueno, pero así como dicen los que están opuestos, que por sentido común está en la cuenca alta, está allá en la montaña, todo lo que se haga allá arriba que afecte va a caer para abajo, por gravedad, por default. Digo, también están extemporáneos diciendo, porque espere el estudio usted también. No, yo garantizo, la gente no le tenía credibilidad ni a las autoridades ni a los ejecutivos. Y a veces es el mensaje y el mensajero. Y a veces salían personas a defender que cuando la gente dice, ay, pero no, si ese lo está diciendo, peor aún. Miren, señores, aquí hubo una vez un huracán. ¿Cuál sería? El George. El George, creo que fue el 98, por ahí, una cosa así. No teníamos lo internet, más o menos, y que uno entraba a ver el NOAA de Estados Unidos y los satélites y las cosas. Y en las 9 de la mañana estaba, a las 9 no, un programa de esos matutinos, a las 6 de la mañana, a las 7 o algo, estaba el director de la Defensa Civil, de la Meteorología, creo que era, o Defensa Civil. Yo, no, ese ciclón, nosotros, parece que le habían dado un reporte en una hojita de un corte a las 12 de la noche o algo así. Y parece que el huracán había subido como iba a subir por Puerto Rico, como hacen casi siempre. Pero resulta que no, que el fenómeno, cuando él estaba hablando, ya estaba destechando los techos en Romana, en Casa de Campo. Para esa época todavía Capcán y por allá, pero por ahí, toda esa zona. Y cuando a las 9 de la mañana uno andaba aquí en la ciudad y la gente trabajando y para los trabajos, en la brisa y la cosa, no, esto está feo. Ya, y ahí el ciclón metido. Bueno, arrasó, pasó por ahí por la Cordillera Central, siguió por allá, salió por Montecristi, arrasó en el Cibao, todo lo que es producción agrícola, pero bueno, afectó la línea de transmisión, hubo que separar el país, al norte hubo que darle, yo me acuerdo cómo pasó, todo lo que eso ustedes pueden imaginar. Lo que le quiero al final señalar es que en otra ocasión, días después, ese mismo funcionario que había dado esas declaraciones, ya usted imagínese, el ciclón, él diciendo que no a las 7 de la mañana y el ciclón acabando por Romana. La acabose, la vergüenza total, ¿verdad? Pues días después había otra circunstancia. Y ya la gente, ¿qué lo dijo fulano de tal? Ay, ahora es que yo voy a correr. Creo que fue con el caso de un famoso que hasta risa daba, de un tsunami que se anunció por el ciclón. ¿Qué tiene que ver un tsunami con un ciclón? ¿Verdad? Pero, para la ignorancia, junto con la otra cosa, dice, no, que habló el de la Defensa Civil, pero ¿qué importa que hablara? Ya esa persona no tenía absolutamente ninguna credibilidad.
Eso lo quiero yo poner como analogía en esta situación. Entonces, así son las cosas, así son las cosas. Entonces, bueno, para hoy tenemos: detener el estudio ambiental del proyecto Romero genera preocupación en el sector minero. El representante de la Cámara Minera dice que esa detención no protege el medio ambiente, sino que deja sin el análisis riguroso que requiere la situación. Sostuvo que el estudio de impacto ambiental es la herramienta que permite contar con los insumos necesarios para sostener una conversación informada y que esa suspensión afecta a la seguridad jurídica. Yo creo que había una concesión otorgada. No me queda del todo claro porque y si el estudio medioambiental decía que no se puede, que es muy delicado. Yo le hago la historia de cómo pasó con el presidente Joaquín Balaguer cuando nosotros hicimos el estudio cuando se hizo aquel estudio para la explotación de los sulfuros de Rosario Dominicana. Él dijo: presidente, no va. Al final del día, si el presidente tenía la última palabra, estaba obligado, porque el estudio medioambiental dijera que los riesgos son contenibles, no son tan gravosos, para usar términos. Bueno, pero son gravosos. Pero implica que hay que hacer un seguimiento, que hay que hacer un monitoreo. Tenemos la capacidad para hacerlo. Tenemos el expertise, tenemos la historia de hacer eso. O sea, son todos esos aspectos los que pusieron a la población en contra de ese proyecto. Que es subterráneo, que no va a afectar, porque tú lo dices. Porque no, lo va a decir el estudio ambiental. ¿Cómo vos sabéis que lo va a decir el estudio ambiental? ¿Cómo usted sabe que lo va a decir? Como tampoco yo sé qué va a decir el estudio. Entonces la gente ya no le tenía credibilidad a la situación. Como el cuento aquel, el tipo dijo: no va a haber subana. Ahí lo dijo él, ahora es que vamos a correr. Hay gente que debió haberse callado. Porque cuando salen a defender, ya la gente sabe. No le tienen credibilidad. Entiende que la empresa, habla de los mineros, que la empresa debe continuar su labor de socialización del proyecto. Parece que no se ha dado cuenta de que esa empresa perdió totalmente toda la credibilidad relativa a ese proyecto. Están como una burbuja. Ese es el representante, el abogado de la asociación de la cosa minera. Quizás eso que él dice, socializar el proyecto, debió haberse hecho antes de ir a hacer cosas que la gente dice: mira ahí cómo tienen pelado la montaña. Es que la gente ve con sus ojos. Claro, con los ojos que se ve, ¿verdad? Como decimos nosotros. La gente lo ve con sus ojos, con lo que se lo va a comer la de los gusanos, como dicen. Y ve lo que está ahí. Entonces, hay cosas que van un poco más allá de la explicación, son de sentido común. Socializar el proyecto. El gremio expresó su preocupación por los efectos institucionales, económicos y de confianza a inversionistas que genera esta decisión. Yo entiendo todos esos aspectos, definitivamente que sí, que eso debió sustentarse en criterios técnicos, en evaluaciones ambientales, obligaciones legales y coherencia con el debido proceso. El problema es que al final del día también la aprobación de la concesión pasa por la obtención de la licencia social. Porque esa es una palabra que ahora no la hemos inventado. ¿Por qué se hacen vistas públicas? Porque se hacen audiencias. Por ejemplo, la ley eléctrica habla, la superintendencia tiene que hacer audiencias cuando va a emitir un reglamento. Si todo el mundo está en desacuerdo con algo, tú no puedes aprobar una cosa que diga que va en desacuerdo con lo que todo el mundo ha opinado. También lo puedes hacer, pero entonces, ¿qué sentido tiene la audiencia? Dicen que de esas reuniones que se llevaron, lo que se llevó fue gente que ni siquiera era de la zona, para que firmen papelitos y cosas, y eso se ha visto en otras ocasiones. Aquí no se está descubriendo el agua tibia. Y después de los 8 años que acabe la mina, sacaron de que iban a dar un 8%, hasta esa situación, hasta esa acción, porque hay cosas que en su esencia explican más
leitmotiv, la realidad. ¿Por qué una empresa minera que para tú sacarle un chele colorado? Mira la discusión que hubo con Barry para darle a los señores la tasación de los terrenos para quitarle ahí que donde iban a hacer la presa de cola, algo así. Unos rebuses decían que la tasación era, que le estaban valorando por debajo los terrenos y la siembra y lo que podían producir ahí. Para tú quitarle un chele, tienes que fajarte, ¿verdad?, con esos abogados que ellos tienen. Que le iban a dar un 8% de más a la sociedad, a San Juan, aparte del 5% que dice la ley. Tanta amabilidad, yo decía, es que esas son cosas. O sea, como comprando, no, te voy a dar, cuando por lo general, eso es lo que hacen es que quieren dar menos. Si es 5, quieren dar 4, quieren dar 3. Eso es lo típico, eso es lo natural. No, porque la responsabilidad social corporativa, bueno, la responsabilidad social corporativa debe ser ir de la mano de la queja de la población que no se sentía cómoda. Ustedes no pudieron explicar, ustedes no supieron convencerles. Es verdad que no se tiene el estudio medioambiental, que no se ha hecho. Se pudo haber esperado perfectamente. El presidente sabrá qué informaciones, qué datos tendría para no esperar. Porque también ahora estamos queriendo santificar una cosa que también va a ser hecha por seres humanos. ¿Acaso el peaje sombra de la autopista de Samaná, que el estudio de tráfico fue hecho por una compañía reputadísima internacional, Luis Arthur, qué sé yo qué, una cosa ella, no me recuerdo, eso no importa, pero ¿recuerdan ustedes ese? La compañía que el estudio de tráfico que dijo, eso nunca ha pasado por ahí esa cantidad de gente. Yo me recuerdo, mi programa, yo tenía una columna en el Listín, en los 2000 y pico por allá, que se llamaba así como el programa Economía y Mercado, y yo escribí un artículo, porque no me cuadraba, yo conocía a Samaná, yo iba anualmente cantidad de veces a Samaná, tenía amistades allá, amigos, compañeros de estudio y de todo. Y esa es la compañía de tráfico más reputada a nivel internacional, una compañía francesa. Hoy andaban suapiando el piso con ella. ¿Ustedes se recuerdan de las autopistas de Samaná, el peaje sombra? Nunca se generó el flujo y hubo el gobierno, tenía que poner el gobierno en dinero. No, que eso lo hizo Silionel, que si lo hizo Abinader, que si lo hizo Hipólito, que si fue Danilo. Siempre el mismo tirijala. Entonces, el medioambiental podría decir una cosa, podría decir otra. El presidente se puso del lado de los reclamos de la población. Vox Populi, Vox Dei, dice una frase. La voz del pueblo es la voz de Dios. Goldquest dice que ahora su panorama no está claro, que se encuentran en fase de análisis y evaluación, consideran prematuro fijar una posición oficial, dijo el señor CEO Santana de la empresa, Luis Santana. Debido a lo reciente de la situación, no cuenta con un panorama claro en estos momentos. Que habían hecho una inversión de tantos millones de dólares, etcétera, etcétera. Se requiere una respuesta formal del ente administrativo que está apoderado del estudio de impacto ambiental, que determinará si puede o no explotarse una mina en ese lugar, dice Silcia Armanza. No. Determinará, no. Dirá si los riesgos son tales o cuales, en qué magnitud, no si se puede explotar o no. Si se puede explotar o no, al final lo dice el presidente. Estamos en un Estado de Derecho que debe primar la seguridad jurídica para la inversión. Ciertamente, pero hay un sinnúmero de factores adicionales que constan, que hay que considerar. Y uno de ellos es la licencia social. Si la sociedad no está en disposición de aceptar eso, ¿de qué seguridad jurídica? ¿De qué Estado de Derecho usted me está hablando? O sea, el Estado de Derecho no garantiza el derecho de los ciudadanos, sanjuaneros, porque depende del color del cristal con que se mire. Y digo, si la mina no estuviera en Caramaya arriba, en la cuenca alta, al lado de la presa y al lado del río, otra historia fuera. Otra historia totalmente diferente fuera. Entonces, vamos a contextualizar las cosas. Bien, entonces le decía
que ayer el presidente Donald Trump, que anteayer había dicho, bueno, le vamos a entrar a bombazo, voy a pasar todos los barcos, ahora dice, ayer mismo, suspendió la situación. Dijo que no, que ya no va, suspende la petición de Pakistán. Pakistán fue que le pidió, según él, la extensión por 2 semanas para negociar, que ahora se inventó lo de la cosa libertad, que iban a cruzar los barcos. Irán le dijo, por aquí no va a cruzar ningún barco, no es verdad. Ahora lo suspendió para dar tiempo a que se negocie. Tiene como objetivo determinar si el acuerdo puede concretarse y firmarse. Había dicho que estaban en negociaciones, que eran muy fructíferas, que sé yo cuánto y que sé yo cuánto, y que Irán estaba rogándole casi de rodillas. Resulta que los iraníes, los musulmanes, no se ponen de rodillas, nos ponemos de rodillas nosotros los cristianos. Los musulmanes ponen una alfombra ahí y hacen su cosa y se acuestan así, es diferente. Pero Trump anda diciendo cosas, queriendo, ahora fue Pakistán que le pidió. Pakistán siempre es alguien que le ruega. Lo que pasa es que los ataques no permitían y tú tienes que tomar una decisión, como le dijo Irán ayer, usted está obligado a tomar una mala negociación o una opción militar desastrosa. Y mira lo que le hicieron a Emiratos Árabes Unidos, que es un aliado full de Israel y de Estados Unidos. ¿Por qué Irán no lo hace con Arabia Saudita, con Qatar, con Irak, con Dubái, con Kuwait? Le ataca las bases militares, pero a Emiratos Árabes le da donde le duele de verdad. Entonces, tuvieron los barcos, los militares que ejecutar maniobras defensivas y dependerse de los drones, entonces tuvieron que echar para atrás y canceló la situación ayer. Marco Rubio dijo que no, que eso era una situación defensiva, que la operación Furia Épica, Epic Fury, había terminado, porque también tuvo que decirle al Congreso que se le vencieron los 60 días, que nunca pidió permiso al Congreso, entonces ahora iba a tener que eso ya se había suspendido, que estábamos en un cese al fuego, que eso no se podía contar, pero ahora lo ha echado para atrás. De nuevo, mucha gente lo relaja y lo critica, dice que taco, Trump always chickens out, en inglés significa que Trump siempre se plumea, la traducción, pero qué bueno que se plumea. Qué bueno que se echa para atrás, porque miren cómo los mercados reaccionan. El Dow Jones encampanado, casi 2% está ganando, el petróleo en el suelo. Qué bueno, aunque dice Irán que va a establecer como le decía, la autoridad del Golfo del Estrecho. Ya el Banco Central está recibiendo el dinerito que le está entrando por el peaje. Ya se creó por ley ese organismo autónomo para gestionar el tránsito. El único problema, aquí hay otro problema, pero que siempre fue un problema secundario, para llamarlo de alguna manera, que es la actitud de Israel. Dice Israel que está preparada para acabar, para atacar, porque eso es lo que ellos quieren. Israel está dispuesta a desplegar toda la fuerza aérea contra Irán si es necesario, pero Israel no es loca y no se va a atrever si ya Trump, que está loco por salir de ese lío, 4,49 ayer el galón de gasolina promedio en Estados Unidos. Y el petróleo a 106, 102. Entonces, obviamente, por más que diga Israel, seguimos de cerca los acontecimientos y estamos preparados para desplegar toda la fuerza aérea. Estamos preparados para responder con fuerza cualquier intento de dañar a Israel, pero Irán hace ya desde que le entraron a bombazo y destruyeron ya, desde que dejaron ellos de lanzar misiles contra Israel, a lo que ellos han estado lanzando a los países del Golfo y el bloqueo, esa es su única carta. No ganan nada con atacar a Israel, pero fíjense cómo ese todavía sigue siendo una cosita. Antes de la noticia de Donald Trump de suspender la operación, ya había afirmado que la tregua se mantenía. Pete Hegseth, el secretario de Guerra, que mantenían su operación defensiva y que iban a cruzar los barcos, pero que los ataques que Irán había realizado contra cargueros, contra fuerzas militares norteamericanas, no eran de una magnitud tal que justificara
que no superaban el umbral, digamos, de lo que ellos consideraban como una violación al cese al fuego. Eran escaramuzas, para llamarlo de alguna manera. Pero, nada, qué bueno que el Proyecto Libertad es una iniciativa independiente y distinta a los ataques anteriores de la República Islámica. Al final lo suspendió. Al final lo suspendió. Porque la idea era, además, de cruzar por la parte de Omán. O sea, Irán allá, Omán aquí. Hay una parte que es, diría, agua internacional, pero como quiera hay que dar la vuelta, hay que pasar por ahí, y ese es el control que tiene Irán en todo ese lado. Decía, fíjense ustedes, si había habido, como decía Trump, porque ese es el problema, que Trump dice unas cosas que no se compaginan con la realidad. El jefe de Estado Mayor conjunto, Dan Kane, precisó que desde que se anunció el alto al fuego, Irán ha disparado contra buques comerciales en 9 ocasiones. Entonces, obviamente, esa es la realidad. Por eso, mucha gente, con toda esa bravuconada, ya no le están creyendo. Cuando le decían que si Irán podía romper la tregua, todo eso es antes de anunciar esto. Dijo, ellos saben qué no hacer, pero están atacándote más de 10 buques y no has podido cruzar los buques que tú dijiste que iba a escoltar, porque le dijeron, por aquí no van a pasar. No es verdad que van a pasar. Entonces tuvo que suspender la operación. Ellos saben qué hacer y qué no hacer. Se negó a aclarar qué acciones de Irán constituirían una violación a la tregua. Más de 10 barcos le atacaron y no hizo nada. Te enterarás porque yo te lo haré saber si se rompen el cese al fuego. Irán nunca aceptó eso. Si me cruzas, no vas a cruzar por aquí. Un barco de la India, un barco de Corea del Sur. Los británicos dieron reporte y mírenlo ahí, el jefe de Estado Mayor Conjunto decía más de 10 barcos fueron atacados. O sea, no puede cruzar nadie, y no es verdad, y no cruzó nadie. Dicen que cruzaron de que 2 barcos, pero imagínate tú, allá hay miles de barcos atascados ahí. De que Irán quiere llegar a un acuerdo. Que Irán está, bueno, casi de rodillas pidiéndole un acuerdo. En la práctica, nada de eso se ajusta a la realidad. Pero él es como, siempre tiene que buscar quién fue que le pidió, le solicitó, le rogó, etcétera, etcétera. Que Putin, que me iba a ayudar, yo le dije que no. Pero ayer volvió a hablar del Papa. Trump vuelve a criticar al Papa, que pone en peligro a muchos católicos, evangélicos, musulmanes, judíos, del mundo entero, ¿no es verdad? Según Trump. Está poniendo en peligro muchos católicos, porque el Papa prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear. El Papa nunca ha dicho eso. Le respondió el ministro de Relaciones italiano, no el del Vaticano, Antonio Tajani, dijo que los ataques contra el jefe y guía espiritual de la Iglesia Católica no son ni comprensibles ni útiles para la causa de la paz. La palabra del Papa son testimonios en favor del diálogo y el valor por la vida. Y habló el segundo del Vaticano, Pietro Parolin, también dijo que el pontífice sigue en su camino de predicar el evangelio ante el bullying y la bobería de Trump. Y que el Papa nunca ha expresado su apoyo a Teherán. Que lo que él ha hecho es que se ha opuesto a la guerra y la posterior escalada del conflicto. Eso fue el secretario de Relaciones Exteriores del Estado italiano y Parolin, que creo que es secretario de Estado del Vaticano. Pero el Papa le respondió a Trump y le respondió de una manera fulminante. Dice el Papa, si alguien desea criticarme, que lo haga, pero con la verdad. Le dijo, usted es un mentiroso. Defendió la misión de la Iglesia Católica al predicarle el Evangelio. La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz, saliendo de Castel Gandolfo. Por eso, si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe alguna duda al respecto.
porque siempre creeré que es mucho mejor el diálogo que entrar en un conflicto nuclear. El Papa dijo, y creo que los temas por los que todo esto viene no son los de hoy, no es por Irán, es por la guerra cultural y el asunto de la defensa que tiene a los inmigrantes y otras sinnúmero de cosas que no compaginan con las posiciones de Donald Trump. Pero le respondió y le respondió durísimo. Critíqueme, pero con la verdad. ¿Qué le está diciendo? Usted es un mentiroso, falseando las cosas. Yo nunca he defendido ni a Irán ni a las armas nucleares. Una pausa, venimos en breve.